El café estaba en silencio cuando entraron. Botas pesadas. Risas estridentes. Del tipo que intentan adueñarse de un lugar solo por existir. Pero Emilia Pérez no levantó la vista. No necesitaba hacerlo. Había oído a hombres como ellos antes. En desiertos. En callejones. En habitaciones donde las luces parpadeaban y el aire sabía a metal. El tridente en su silla de ruedas captó la luz de la tarde lo suficiente para hacerlos dudar. No mucho. Solo lo justo. Lo justo para que el destino tomara su primer aliento. Porque sus hermanos ya estaban en la sala. Solo que aún no se habían levantado. El café del puerto se encontraba en la esquina donde la brisa marina se cruzaba con el aroma del café fresco. Un lugar modesto. Con suelos de baldosas blancas. Luces amarillas suaves. Un mostrador alineado con antiguos tarros de cristal para pasteles. El tipo de café donde la gente asentía en lugar de saludar con la mano. Y las conversaciones se hablaban con gentileza. Como una oración. A Emilia le gustaba por esa quietud predecible. Un sitio donde podía ser simplemente otra persona en una silla junto a la ventana. Observando cómo el sol tardío se inclinaba sobre el pavimento exterior. Sus manos reposaban en los brazos de la silla. Relajadas. Firmes. Llevaba una chaqueta vaquera ligera sobre una camiseta negra. Nada en su postura demandaba atención. Pero su quietud era su propia gravedad. La puerta tintineó suavemente cuando Liliana, la joven camarera, pasó junto a su mesa. ¿Otro café? Señora Pérez, preguntó Liliana. Con voz cortés pero familiar. Emilia ofreció un pequeño asentimiento. Gracias. Liliana. Su voz era suave. Equilibrada. Del tipo que no necesitaba alzarse para resonar. A unas mesas de distancia se sentaban dos hombres que compartían sus ojos. Su mandíbula. La misma alerta silenciosa en sus hombros. Jaime Pérez y Mateo Pérez. Sus hermanos menores por 2 años. Pero más grandes que la vida en todos los demás sentidos. Ambos antiguos miembros de las unidades de operaciones especiales de la Armada Española. De visita en casa solo por unos días. Fingiendo por el bien de Emilia que este pueblo era pacífico. Hablaban en tonos bajos. Cabezas ligeramente inclinadas. Siempre posicionados para ver las puertas. Las ventanas. Las salidas. Viejos hábitos que nunca morían. Simplemente reposaban. El café zumbaba suavemente. Tazas tintineaban. Una cuchara removía. A través del cristal. El golfo relucía bajo el sol tardío. Debería haber sido solo otra tarde tranquila. Pero la paz solo dura hasta que alguien decide que no debería. Y ese momento estaba a punto de cruzar la puerta. La puerta se abrió con fuerza suficiente para hacer vibrar el cristal en su marco. No un portazo. No. Una reclamación. 3 hombres entraron como si la sala ya les perteneciera. Botas pesadas. Chaquetas marcadas por el sol. El camino y decisiones tomadas mucho antes de este momento. Su risa rodó delante de ellos. Áspera. Descuidada. Demasiado alta para un lugar como el café del puerto. Liliana se congeló a mitad de paso. La cafetera en su mano temblando lo justo para captar la luz. Miguel Álvarez. El dueño del café. Levantó la vista desde el mostrador. Su mandíbula tensándose alrededor de palabras que no pronunció. Los clientes se encogieron. No porque alguien hubiera hecho algo aún. Sino porque todos reconocieron el tipo de hombres que vienen buscando a alguien a quien herir. El líder entró al frente. Hombros anchos.
Brazos tatuados. Una barba recortada lo suficiente para parecer intencionada. Ojos que escaneaban la sala. No para ver, sino para medir. Su nombre era Carlos Blanco. Un problema local. Una amenaza estacional. El tipo de hombre que creía que el miedo era una forma de moneda. Y nunca parecía corto de ella. Detrás venía Tomás Cruz. Más joven. Más delgado. No tan seguro de sí mismo. Se movía como alguien a quien le habían dicho qué hacer toda su vida. Y el tercero era León Torres. Mayor. Su rostro surcado. Una cicatriz corriendo de oreja a mandíbula. Como un recordatorio de un error que una vez sobrevivió. Las botas de Carlos golpearon el suelo como signos de puntuación. No miró alrededor para decidir si alguien se movería por él. Caminaba como si ya lo hubieran hecho. Alguien cerca de la puerta desplazó su silla una fracción. Carlos ni siquiera lo notó. O peor. Lo hizo. Y no importaba lo suficiente. Emilia no se movió. Su mirada se mantuvo fija en la ventana. Aunque su atención ya se había desplazado a la sala detrás de ella. Su respiración no cambió. Su postura no se tensó. La quietud. Sabía. Podía ser una especie de armadura. Jaime y Mateo habían dejado de hablar. Sus ojos se alzaron. Sin movimientos súbitos. Sin alarma. Solo consciencia. Clara. Brillante y absoluta. La voz de Carlos impactó el aire como grava derramada sobre concreto. ¡Qué sitio tan mono! Nadie respondió. Así que rió. No porque algo fuera gracioso. La risa era simplemente otra herramienta que usaba para hacer sentir pequeños a los demás. León caminó hacia el mostrador. Inclinándose demasiado cerca de Liliana. Café solo. Su tono no era una petición. Liliana asintió rápidamente y alcanzó una taza. Sus manos aún inestables. Tomás se demoró cerca del centro del café. Mirando de mesa en mesa. Su mandíbula trabajando como si masticara algo que no encajaba bien dentro de él. Los ojos de Carlos pasaron por cada rostro. Juzgando. Clasificando. Eligiendo. Entonces vio el tridente. El pin de oro pulido montado discretamente en el lado de la silla de ruedas de Emilia captó de nuevo la cálida luz ámbar del café. Más visible ahora que el marco del motero bloqueaba la ventana. El paso de Carlos se ralentizó. Giró ligeramente la cabeza. Como alineando su vista con algo que no esperaba encontrar en un pequeño café de un pueblo andaluz en una tranquila tarde. No sonrió. No aún. Sonreír era algo que hacía después de decidir cómo planeaba herir a alguien. Caminó hacia la mesa de Emilia. En línea recta. Sin dudar. El café comenzó a contener el aliento. Emilia levantó los ojos. No rápido. No afilado. Solo lo suficiente para encontrarse con su mirada. Calmada. Medida. Inmutable. Carlos se detuvo junto a su silla. Un pulgar enganchado en su cinturón. Vaya, dijo. Voz lo suficientemente baja para que el silencio la hiciera alta. Esto sí que es algo. Emilia no respondió. El silencio. Había aprendido. Podía ser más fuerte que las palabras. Carlos se inclinó más cerca. Su sombra cayendo sobre la mesa. Parece que necesitas ayuda con algo. El tono de Emilia fue equilibrado. No. No la necesito. Carlos rió suavemente. Sacudiendo la cabeza como alguien disfrutando de un chiste privado. Luego. Lentamente.
Extendió la mano y tocó el tridente con la yema de un dedo. Ligeramente. Un gesto que lo significaba todo. Esto se supone que significa algo. Su voz se extendió por la sala. Emilia lo miró. No con ira. No con miedo. Sino con una quieta certeza que inquietaba a hombres como él. Más que cualquier resistencia. Carlos parpadeó. Una pausa diminuta. Apenas notable. Pero Jaime y Mateo la vieron. Un hombre como Carlos solo pausaba cuando sentía algo para lo que no tenía nombre. Y en ese único aliento de silencio. La sala se inclinó ligeramente hacia el borde de lo que estaba por venir. Algo se tensó en la habitación. Silencioso. Invisible. Pero inconfundible. El dedo de Carlos se demoró en el tridente solo un momento más de lo necesario. No presionando. No flicando. Solo reclamando. Emilia no se inmutó. No se movió. No le concedió la satisfacción del movimiento. Su quietud era un espejo. Y en él, Carlos se vio reflejado de una manera que no le gustaba. Retiró la mano con un aliento agudo por la nariz. ¿Qué ganaste exactamente?, preguntó. Voz extendiéndose como aceite. Una medalla por sentarte. El café no jadeó. Pero se detuvo. Incluso la máquina de espresso pareció retener el vapor. Liliana se congeló detrás del mostrador. La mandíbula de Miguel Álvarez se apretó tanto que los músculos de su mejilla saltaron. Los ojos de Tomás Cruz pasaron de Carlos a Emilia. Y algo incierto. Algo conflictivo. Se movió en su expresión. La voz de Emilia fue firme. La gané para que otros pudieran volver a casa. Las palabras aterrizaron sin volumen. No lo necesitaban. Carlos la miró fijamente y... Por un momento. Solo un momento. La confusión tomó el lugar de la crueldad. No duró. Se inclinó lo suficiente para que Emilia pudiera oler el agudo olor a whisky barato en su aliento. ¿Crees que esa insignia significa algo aquí? Emilia no respondió. Silencio de nuevo. Silencio como acero. El labio de Carlos se curvó. ¿Qué hicieron? Te la pusieron por lástima después de sacarte del hospital. Esta vez. El café jadeó. No alto. Solo lo suficiente para decir que había una línea y se había cruzado. Jaime no se movió. Aún no. Mateo no respiró. Aún no. Los ojos de Emilia no vacilaron. Nunca se trató de mí. Dijo. Se trató de con quien serví. La voz de Carlos subió. No en ira. Sino en triunfo. Porque pensó que había encontrado la herida. Oh. Hermanos en armas. Escupió la frase. ¿Dónde están ahora? Te dejaron atrás una vez. No. Extendió la mano. Agarró el reposabrazos de su silla y empujó. No lo suficiente para herir. Lo suficiente para humillar. La silla se deslizó 1 centímetro. Una taza de café traqueteó en la mesa. Líquido oscuro se extendió lentamente por la superficie, goteando por el borde sobre los vaqueros de Emilia. Ella no miró hacia abajo. ¿Y por qué no lo hizo? Todos los demás lo hicieron. La humillación no estaba en el empujón. Estaba en su rechazo a ser movida por él. Carlos lo sintió. Necesitaba más. Se inclinó. Ojos salvajes con la necesidad de romper algo que no entendía. ¿Me oyes?, dijo. Este es mi pueblo. Mis reglas. Y no me importa qué guerra crees que luchaste.
Extendió la mano hacia su cabello. Y ese fue el momento en que la sala cambió. No dramático. No alto. No súbito. Solo Jaime se levantó. Fue el tipo de movimiento que hace que la gente mire sin saber por qué. Una silla no raspó. Una mesa no se movió. No hubo aliento apresurado. No bufido de ira. No llamada de atención. Solo un hombre levantándose. Mateo se levantó un latido después. No siguiendo. Sino coincidiendo. Como la segunda nota de un acorde que había sido tocado 1000 veces antes. Carlos aún no lo notó. Estaba demasiado ocupado destruyendo su propio futuro. Su mano se cerró en un puñado de cabello de Emilia. O lo intentó. Porque Emilia levantó su mano. No rápido. No defensivo. Solo la colocó ligeramente sobre su muñeca. Sin fuerza. Sin torsión. Solo un toque. Sus ojos se encontraron con los de él. «Suéltame», dijo en voz baja. Carlos rió. Y fue entonces cuando la respiración de Tomás Cruz se entrecortó. Lo vio. Lo sintió. Sabía en lo profundo. Inconfundiblemente. Que algo irreversible estaba a punto de suceder. Abrió la boca. Carlos. Demasiado tarde. La voz de Jaime. Calmada como una mañana de domingo y 2 veces más cierta. Viajó por el café. Aléjate de mi hermana. No alta. No gritada. Pero del tipo de sonido que hace un hombre cuando sabe exactamente qué pasará después. Carlos se giró. No soltó su agarre. Ese fue su error final. Porque Jaime y Mateo Pérez no eran hombres que reaccionaban. Eran hombres que terminaban. Y el final estaba a punto de comenzar. El puño de Carlos se apretó en el cabello de Emilia. Y la sala cruzó una línea de la que nunca podría regresar. No notó el cambio en la presión del aire. No notó cómo el silencio de repente tenía forma. No notó que los 2 hombres sentados 3 mesas atrás habían dejado de ser visitantes. Hermanos o clientes. Y se habían convertido en algo completamente diferente. Pero Tomás lo notó. Su aliento se atrapó. Sus ojos se abrieron. Susurró. Apenas audible. Carlos. No. Demasiado tarde. Jaime no se apresuró. No gritó. Su cuerpo solo se movió. Un paso. Luego otro. Cada movimiento era silencioso. Económico. Como un hombre entrando en una puerta familiar. No una pelea. Carlos finalmente se giró. La molestia encendiendo en la sonrisa enojada de un matón que piensa que acaba de ser desafiado. Tienes algo que, no terminó la frase. La mano de Jaime se cerró alrededor de la muñeca de Carlos. La que estaba enredada en el cabello de Emilia. El pulgar presionando en el tendón flexor. Los dedos bloqueando en el hueso. Convirtiendo la mano de Carlos en una palanca que ya no controlaba. El rostro de Carlos se torció. Su agarre se soltó instantáneamente. Jaime habló. Voz baja. Firme y absoluta. No la toques. Carlos gruñó y balanceó su mano libre. Pero ya era demasiado lento. Jaime entró en el arco del golpe. Hombro rodando. Redirigiendo el impacto más allá de él. Su otra mano chasqueó en la articulación del codo de Carlos. Doblando su brazo hacia adentro. Forzándolo hacia abajo. Sin movimiento desperdiciado. Sin ira. Solo habilidad. Carlos tropezó. Desequilibrado.
Jaime cambió su peso. Un pivote. Una caída de cadera. El cuerpo de Carlos encontró el suelo en un solo sonido limpio. ¡Tup! El café jadeó. En el mismo momento, Mateo se movió. León se lanzó hacia Jaime. Las patas de la silla chirriando sobre las baldosas. Mateo lo interceptó a mitad de paso. Sin preparación. Sin dramatismo. Un golpe corto. Compacto. Se hundió directo en el plexo solar de León. El tipo de golpe que no parece mucho hasta que León se derrumbó hacia adelante. Su aliento robado limpiamente de sus pulmones. León cayó de rodillas. Jadeando en silencio. Ojos anchos y húmedos. Mateo lo atrapó por el cuello para evitar que golpeara el suelo demasiado fuerte. Lo bajó con facilidad. Respetuoso. Casi gentil. Todo tomó 3 segundos. Tomás se congeló. Manos medio alzadas. No luchando. No ayudando. Solo atascado entre quién era y quién deseaba ser. Jaime ahora tenía a Carlos boca abajo en el suelo. Rostro presionado contra las baldosas. La rodilla de Jaime reposaba ligeramente entre los omóplatos de Carlos. No pinning con fuerza bruta, sino con palanca. Del modo en que solo alguien entrenado para desarmar hombres sin romperlos aprende a hacerlo. Carlos se retorció. Maldijo. Escupió. Jaime no apretó la presión. No necesitaba. Has terminado. Dijo Jaime simplemente. Carlos intentó buquear hacia arriba. Y Jaime hizo un pequeño ajuste. Un cambio de peso. Una rotación de muñeca. Una elevación sutil del codo. Un control de cumplimiento controlado. Todo el cuerpo de Carlos se puso rígido de dolor. No rompiendo. Solo recordando. Al otro lado de la sala. León jadeaba en el suelo. Agarrando sus costillas. Mateo retrocedió. No acechando. No amenazando. Solo allí. Presencia como una puerta cerrada que nadie podía atravesar. Tomás retrocedió un paso. Manos aún alzadas. Voz temblorosa. Yo no. No me apunté para esto. Solo íbamos a asustar a la gente. Eso es todo. No. Su voz se quebró. Emilia lo miró. Realmente miró. Y algo en sus ojos lo hizo apartar la vista. Avergonzado. Liliana detrás del mostrador finalmente exhaló. Sus manos temblaban tanto que la taza de café que sostenía se resbaló. Jaime giró la cabeza lo justo para hablar sin romper su agarre. Liliana. Está bien. Estás a salvo. Liliana cubrió su boca con ambas manos y asintió. Lágrimas brotando. Pero no cayendo. Miguel Álvarez salió de detrás del mostrador. Lento. Deliberado. Palmas abiertas. Del modo en que un hombre se acerca a algo sagrado. ¿Necesitas bridas?, preguntó en voz baja. Jaime asintió una vez. Álvarez regresó momentos después con un puñado del cajón trasero donde las guardaba para empaquetar cajas. Jaime no se apresuró. Sin urgencia. Sin adrenalina temblando sus manos. Ató las muñecas de Carlos con cuidado medido. No cruel. No descuidado. Sino legal. Del modo en que un soldado restringe a un detenido en el extranjero. Mateo hizo lo mismo con León. Comprobando la circulación. Asegurando que no hubiera compresión nerviosa. Incluso ahora. Misericordia. No suavidad. Elección.
Tomás lo vio todo con un rostro que ya no pertenecía a un motero. La voz de Emilia entró en el silencio como una marea lenta. Aquí es donde termina. Carlos. Carlos jadeaba. Sudor en las baldosas. No sabes quién manda en este pueblo. Emilia no parpadeó. Sí. Dijo. Y ese es el problema. ¿Afuera? En la distancia. Las sirenas comenzaron a elevarse. No frenéticas. No caóticas. Solo viniendo. Jaime se relajó. Liberando presión. Cambiando a una postura sentada. ¿Lista? Junto a Carlos. Palmas visibles. Preparado para cumplir cuando la ley entrara por la puerta. Mateo se paró sobre León. Brazos relajados. Respiración pareja. Emilia miró la puerta. Esperando. Calmada. ¿Cierta? La tormenta no había terminado. Solo se había revelado. Las sirenas crecieron más fuertes. Su eco rodando por la calle tranquila fuera del café. Rebotando en ventanas y pavimento de estacionamiento. No una llegada frenética. Un acercamiento constante. Medido. Del tipo que significa que los oficiales ya saben que el peligro está contenido. Jaime se relajó. Manos visibles. Postura quieta y controlada. Mateo se paró con la misma calma lista. Su aliento parejo. Sus hombros relajados. Emilia permaneció exactamente donde había estado desde el principio. Aún firme. Inquebrantable. La puerta del café se abrió y entraron oficiales uniformados. 3 de ellos. Sus manos reposaban cerca de sus fundas pero no desenfundaron. Tomaron la escena rápidamente. Ningún cliente herido. 3 asaltantes restringidos. Sin armas desenfundadas. Sin caos. Solo orden. Devuelto por las mismas manos que habían sido forzadas a defenderlo. Un oficial dio un paso adelante. Su placa captó la luz. El detective Samuel Bermúdez. Mayor que los otros. Hombros anchos. Sal en su barba. Ojos que habían visto demasiado pero no habían renunciado a ver claramente. No habló de inmediato. Observó. Carlos Pin. León recuperándose en el suelo. Manos atadas. Tomás parado congelado en medio de la sala. Culpa retorciéndose en su expresión como una herida. Bermúdez dijo su mandíbula. ¿Quién es responsable de esto? Jaime levantó la vista. Fuimos nosotros. Detective. Actuamos en defensa propia. Bermúdez no respondió de inmediato. Su mirada pasó a Emilia. Ella lo miró de vuelta. Calmada. Sin excusas. Explíquenlo. Dijo finalmente. Mateo habló primero. Voz firme. Factual. Estos hombres entraron. Acosaron a mi hermana. Uno la agarró. Actuamos para detenerlos. Bermúdez. No sorprendido. Solo procesando. Se volvió hacia Liliana. ¿Puedes confirmar esto? Liliana. Aún temblorosa. Asintió. Sí. Señor. ¿Fue? Fue horrible. Pero estos hombres. Los hermanos de la señora Pérez. Lo detuvieron todo. Miguel Álvarez añadió. Voz grave. Yo lo vi. Fue necesario. Bermúdez se arrodilló junto a Carlos. Comprobando las ataduras. No parece que hayas usado fuerza excesiva. Jaime no sonrió.
No lo hicimos. El detective se levantó, señalando a sus oficiales para que tomaran a los 3 hombres. Mientras esposaban a Carlos y León, Bermúdez se volvió hacia Tomás. ¿Y tú? Tomás tragó saliva. Yo. No toqué a nadie. Pero vine con ellos. Bermúdez arqueó una ceja. Entonces vendrás con nosotros. Tomás no resistió. Mientras los oficiales los llevaban afuera, Bermúdez se quedó atrás un momento. Miró a Emilia. Señora Pérez. ¿Está bien? Emilia asintió. Sí. Gracias. Él dudó. Luego añadió en voz baja. He oído de su servicio. Respeto eso. Ella no respondió con palabras. Solo con una mirada que decía suficiente. Bermúdez salió. La puerta tintineando detrás de él. El café exhaló colectivamente. Liliana se dejó caer en una silla, manos cubriendo su rostro. Miguel comenzó a limpiar el derrame. Movimientos automáticos. Como si el orden pudiera restaurar la normalidad. Jaime y Mateo regresaron a sus asientos. No como héroes, sino como hombres que habían hecho lo que debían. Emilia miró por la ventana de nuevo. El sol ahora más bajo. El golfo aún reluciendo. Gracias, dijo suavemente. Jaime sacudió la cabeza. No hay que darlas. Mateo añadió. Voz baja. Somos familia. ¿Afuera? Las sirenas se alejaron, llevando el caos con ellas. Pero en el café, algo había cambiado. No solo para Emilia. No solo para sus hermanos. Para todos. Porque a veces, la quietud después de una tormenta es el verdadero comienzo. La noche cayó suave sobre el pueblo. La brisa marina llevando el salitre a través de las calles empedradas. Emilia rodó su silla hasta la ventana de su casa modesta en las afueras de Cádiz, donde las luces del puerto parpadeaban como estrellas caídas. Jaime y Mateo se sentaron en el porche, cervezas en mano, vigilando la oscuridad no por miedo, sino por hábito. El incidente en el café no era el final. Era el principio de algo más profundo. Algo que olía a corrupción como el humo de un incendio lejano. Al día siguiente, llegó la carta. No un sobre anónimo, sino oficial, con el sello de la Asociación de Vecinos Local. Dirigida a Emilia. Violación de normas comunitarias, exhibición pública de símbolos militares no autorizados. Una multa ridícula. Pero el mensaje claro, alguien quería silenciarla. Jaime arrugó el papel. Esto no es casualidad. Mateo asintió. Ojos entrecerrados. Alguien contrató a esos matones. Emilia no se inmutó. Investiguemos. Comenzaron por el pueblo. Preguntaron discretamente. Vecinos susurraban. Es Carla Díaz, dijo una anciana, mirando sobre su hombro. Preside la asociación. Cobra multas absurdas. Fuerza ventas. Controla todo. Otro vecino añadió, usa a moteros como ejecutores. Mantiene el orden. Dice ella. Pero es terror. La asociación de vecinos. Supuestamente para mejorar el barrio. Se había convertido en un feudo. Carla Díaz. Una mujer ambiciosa con conexiones políticas locales. Usaba reglas para enriquecerse. Multas por jardines no perfectos. Casas vendidas a bajo precio a sus empresas fantasma. Luego revendidas con ganancia.
Emilia convocó una reunión informal en su casa. Vecinos llegaron. Nerviosos. Pero curiosos. Daniel Ruiz. Un abogado jubilado del barrio. Trajo documentos. He recopilado pruebas. Emails. Transferencias. Es un esquema. Olivia Martínez. Una maestra local. Añadió, mi familia casi pierde la casa por una multa inventada. Jaime y Mateo escuchaban. Planeando. Necesitamos exponerla. Pero Carla no era tonta. Envió más matones esa noche. No para atacar. Sino para intimidar. Grafitis en la puerta de Emilia, cállate o vete. Mateo los ahuyentó sin esfuerzo. Al día siguiente. Más multas llegaron. Inspecciones diarias. Emilia no cedió. Esto es una guerra de desgaste. Tomás Cruz apareció una noche. Golpeando la puerta con urgencia. Necesito hablar. Lo dejaron entrar. Cautelosos. Tomás. Aún avergonzado. Confesó. Carla me contrató a mí y a los otros. Dijo que era por orden comunitario. Jaime lo presionó. ¿Pruebas? Tomás sacó su teléfono. Mensajes. Pagos. Quiero ayudar. Lo que le hice. No soy eso. Emilia lo miró. Entonces demuéstralo. Tomás se convirtió en informante. Reveló planes. Carla planeaba una auditoría falsa para embargar propiedades. Con la ayuda de Daniel. Prepararon un dossier. Lo enviaron al detective Bermúdez. ¿Quién ya sospechaba? Bermúdez llegó con un expediente grueso. Esto es lo que Carla nunca quiso que se viera. Extorsión. Lavado de dinero. Contratación ilegal. Incluía grabaciones, la voz de Carla. Fría. Los Pérez son una plaga. Hay que extirparla. La red se desmoronaba. El tesorero de la asociación. Un hombre callado. Desertó y envió más pruebas. Vecinos se unieron. Una mañana. Se reunieron frente a la casa de Emilia. No con pancartas. Sino con carpetas de documentos. Basta ya. Dijo una vecina. Bermúdez anunció, hay órdenes de registro. Testimonios fluyeron. Incluso Tomás testificó. Arriesgando todo. El día del allanamiento. El cielo era azul sereno. Agentes federales llegaron en vehículos discretos. Carla fue arrestada en su driveway. Digna pero derrotada. Miró a Emilia. ¿Crees que esto termina conmigo? Emilia respondió, termina cuando la gente deja de tener miedo. Carla fue llevada en silencio. El barrio aplaudió quedamente. No por venganza. Sino por liberación. Esa tarde. Se reunieron en el jardín de los Pérez. Risas. Comida. Historias. Jaime asaba carne. Mateo jugaba con niños. Daniel y Olivia ayudaban a vecinos. Emilia observó. Respirando libertad. Hogar. Dijo. Sus hermanos asintieron. Algunos Victorias no gritan. Se sientan a tu lado al atardecer.